Bienvenidas a Glow and Grow, el podcast que enciende tu brillo y tu poder. Aquí aprendemos, inspiramos y te acompañamos a llevar tu vida y tu negocio al siguiente nivel. ¡Comenzamos! Bienvenidas a un nuevo capítulo de Grow and Grow. Hoy tenemos un episodio muy especial. El único episodio con invitado masculino de todo el podcast. Y hoy vamos a hablar de qué les pasa a los hombres. Es un temazo muy chulo. Hoy os quiero presentar a un invitado con el que también tengo una relación personal. Él formó parte de una de las formaciones que él hace, soy alumna suya. Él es mentor de negocio, él es terapeuta de hipnorrespiración consciente y hoy nos va a contar qué les pasa a los hombres. Bienvenido, Nico Boleta. Muy buenas, gracias por la bienvenida. Que están empanados. Pero es que tanto los hombres como las mujeres están igual de empanadas. O sea, realmente se piensa que se culpa mucho al hombre, se culpa mucho a la mujer, se culpa mucho hacia afuera, pero aquí el primer problema que nos estamos encontrando todos a nivel sociedad está siendo esa parte de no hacernos responsables. De no hacernos responsables de nuestras emociones, nuestros traumas, nuestras situaciones. Y al final, pues eso se ve reflejado en los negocios, en la pareja, en la familia y en el día a día. Así que estamos empanados, es una forma de decirlo también. Cuéntanos, bueno, yo conozco a Nico, lo conocí en uno de los eventos, estamos dentro del mundo del desarrollo personal. Al final, pues las personas que estamos en esta búsqueda y en esta evolución, pues nos conocemos en esos contextos. Y yo llevaba muchos años emprendiendo, yo emprendí la primera vez con 20 años, o sea que hace un montón de esto. Y durante más de 9 años de emprendimiento he tenido más éxito, menos éxito, he conseguido vivir de ello, pero siempre con un techo, ¿no? Y yo hacía y creaba y trabajaba y me formaba, pero no terminaba de pasar como a ese siguiente nivel, ¿no? Y fue un poco a raíz de esta formación que yo hice, que ahora continúo, pues que se desbloquearon algunas cositas en mí y de repente ese éxito del que tanto se habla, ese éxito empresarial, financiero, se empezó como a colocar todo, ¿no? Y cuéntanos, Nico, un poco quién es Nico Boleta y lo que haces. Nico es... Yo siempre digo que soy esa persona que en 32 años ha vivido 7 vidas. Porque me he dedicado a todo, siempre he sido como siempre he sido muy cool inquieto, sigo siendo muy cool inquieto, me encanta explorar, ¿no? Hay una frase que a mí mi padre una vez me dijo y es, todo lo que hagas, conviértete en lo mejor, ¿no? Y me daba cuenta que muchas veces encontraba techos, ¿no? Que de hecho me ha gustado lo que has mencionado, que me iba encontrando como con techos a los trabajos que yo iba yendo y me daba cuenta que digo, es que no es aquí, ¿no? Y no me sentía pleno, no me sentía feliz. Y así es como estudié carreras, módulos superiores, máster, hice un montón de cosas, hasta que finalmente conecté con esta parte de los negocios y el desarrollo personal, ¿no? Como que empecé a darme cuenta que había algo mucho más allá de los negocios, que no todo es el éxito empresarial, no todo es el éxito en el trabajo, no todo es el dinero, sino que realmente hay como algo mucho más a nivel interno, ¿no? Y fue ahí cuando conecté con esta herramienta, que bueno, nos adentraremos a nivel pareja también con todo esto, que fue algo que a mí también me hizo cambiar mucho el chip. Pues ahí conocí la respiración consciente. Y cuando conecté con esta herramienta, fue cuando dije, aquí vamos a por todas. Y este es Nico, mentor de negocios, pero no es el mentor de negocios de estrategias de marketing, es mentor de personas que llevan negocios, para que así sus negocios de verdad puedan crecer a otro lugar. Me encanta. Personas que llevan negocios. Aprovecho para deciros que si os gusta lo que estamos tratando aquí, os suscribáis al canal, me dejéis comentarios, porque esto es por y para vosotras, y dejarme también más temas de los que queráis que hablemos, porque como digo, esto es para aportar valor y para que podamos seguir creciendo juntas. Nico, Vamos con ello, cuéntame. Empezamos a entrar allá, ¿no?
¿Cómo nos explicas el desequilibrio entre la energía masculina y la energía femenina? Para que pueda responder más claro todavía, cuando dices el desequilibrio entre energía masculina y femenina, ¿te refieres a yo como persona, el desequilibrio que pueda tener? Mira, te pongo un ejemplo, como estábamos hablando antes, yo lo veo mucho en mi entorno. En mi entorno está lleno de mujeres empresarias que actúan desde lo masculino. Y al final estamos mucho en el hacer, estamos mucho en la acción, en la autoexigencia y, y es súper curioso, ¿no? Que seamos mujeres, pero que estemos ahí en esa forma de hacer lineal. Yo ahí interpreto que hay ese desequilibrio entre energías. Creo que aquí es importante, ¿no? Y me gustaría aclarar este punto porque también, ¿no? Está como, yo voy a hablar de mi verdad, ¿vale? Esto es lo que yo, esta es mi opinión. Creo que no está mal que una persona tenga más energía masculina que otras que tengan más femenina, siempre y cuando haya un equilibrio. Ahora bien, hay mucha gente que me pregunta, hablas mucho de las energías, pero ¿qué es eso, no? De las energías. La energía masculina no es soy hombre, tengo más energía masculina, soy mujer, tengo más energía femenina. O sea, la energía masculina es aquella que te lleva a la acción, para resumir. Y la acción femenina es la que te lleva con la conexión, con la intuición, con la escucha, con ese cuidado más interno. Entonces, aclarando estos puntos, cuando una mujer, por ejemplo, se va a su energía masculina, es decir, a esta parte de acción, 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 pero se olvida de sí misma, está descentrada en su masculina. Y cuando la mujer o el hombre se descentra en su femenina, es esta persona que está descentrada desde el autocuidado, voy a sanar mis miedos, me quedo en casa, tengo tantos miedos que no tomo acción. Entonces, como todo en la vida, los extremos son malos. Entonces, si llevamos nuestra parte de acción al centro, nuestra parte de conexión personal al centro también, es que nos convertimos en imparables. Porque tienes tu escucha interna más tu parte de acción. Con lo cual, o sea, sabes cuál es el mensaje, sabes a dónde tienes que ir y encima actúas. Y es así como la gente realmente consigue éxito en los negocios. Porque cuando tienes esa alineación, es que lo único que te puede parar es nada. Para las mujeres que nos estén viendo y quieran ver si, quieran sentir o darse cuenta de si ellas están en ese desequilibrio, ¿cómo podemos saber en nuestro día a día que estamos desequilibradas en el masculino? El desequilibrio, y si me voy, tráeme otra vez a la respuesta, a la pregunta, ¿vale? El desequilibrio siempre tiene un origen, todo pasa por algo, ¿vale? Que de hecho en la sociedad pasa mucho que todo el mundo quiere ir a sanar la consecuencia porque es lo más rápido o lo visible. Pero aquí, o sea, realmente donde hay que ir a trabajar es al origen de las cosas. No voy a entrar mucho en la parte de origen porque ya nos vamos a papá no estaba en casa, mamá no estaba, etcétera, heridas de abandono, rechazo, no quiero entrar ahí. Pero sí bien, cómo una mujer puede detectar esto es cuando empieza a darse cuenta que está mucho en la competencia, cuando está mucho en la acción, cuando su por y para está constantemente 24/7 trabajando sin tener sus descansos de entrar en tu bañerita, tu autocuidado, si hablamos de mujer, ¿no? Bueno, el hombre también. Me voy a la bañera, me doy mi maquillaje, mi musiquita, bueno, maquillaje, no sé, lo que os gusta hacer, lo que le gusta hacer a cada uno. Disfrutar de esa bañera, de ese espacio, una meditación, un paseo en el parque con tu perro, un paseo con tu hijo, cuidar de la familia. Entonces, cuando empiezas a descuidar eso, es cuando empiezas a darte cuenta de, es que no estoy parando. Y una frase que va a 100% a decir si estás mucho en tu energía masculina es, no tengo tiempo. Uf, esa es una típica frase. En el mundo del marketing, las primeras objeciones que quieren cubrir son aquellas personas que dicen que no tiene tiempo, cómo romper esas objeciones. Pero es que no se trata de romper la objeción, se trata de realmente ayudar a la persona que aprenda a cómo hacer para tener tiempo libre. Y ahí o sea, consigues tener tiempo libre cuando alineas tus energías. ¿Y por qué puede suceder esto? ¿De dónde viene? Has dicho que no querías entrar mucho en las heridas, pero al final, ¿cómo podemos identificar esto y de dónde nos viene, ¿no? Porque una vez identificado el patrón, ¿cómo lo cambiamos? Mi, yo diría que respondiendo al cómo lo cambiamos, para luego conectar con el cómo identificarlo, 100% alguien que te acompañe siempre.
Porque uno, por más que estés metido en el mundo del desarrollo personal, por más que estés, que seas, que estés súper conectado o conectada, por más que estés realmente en tu lugar, hace falta tener a alguien que te acompañe. Porque siempre necesitamos ese espejo que nos guíe para enseñarnos realmente cuál es ese camino y sobre todo esto es como la barrera de los bolos, ¿no? Siempre digo que en los bolos, ¿has visto cuando a los niños les ponen la barrera? Para que la bola siga, ¿no? O el bolo siga en su lugar. Esto es lo mismo. Siento que, y esta repito, es mi opinión, ¿no? Siento que es importantísimo siempre tener a alguien que ya haya pasado por ese camino y nos ayude a mantenernos centrados. Dicho esto, esa es la manera en la que yo creo que es importantísimo poder ayudarte, ¿no? Y ya, sí, ayudarte a seguir creciendo en ese aspecto. Pero en la manera en la que puedas detectarlo, es eso, ¿no? ¿Cómo puedes detectar, o de dónde, el origen, me has preguntado, el El origen de origen, esto? sí. El origen, y no quiero irme muy lejos, viene siempre de un trauma. Cuando digo trauma, no tiene por qué ser algo que lo primero que nos viene a la mente es un accidente que fallecieron tus padres, una violación, o sea, no tiene por qué ser algo muy fuerte a nivel emocional. Puede ser un simple, mamá tenía que trabajar cuando tenía 6 años y cuando yo le digo, mamá, quiero abrazarte, quiero que te quedes conmigo jugando en casa, quiero que me estés dando un abrazo simplemente, que mamá diga, no, me tengo que ir a trabajar. Ese mamá me tengo que ir a trabajar internamente lo que para el adulto es una tontería, para ese niño o esa niña de 6 años es o supone realmente un trauma emocional. Ese trauma emocional despierta en ese niño un abandono, un rechazo, una injusticia, porque al final todas las heridas son lo mismo. Fíjate, la situación es la misma. Lo único que ocurre es cómo ese niño o esa niña interpreta esa situación. Si ese niño lo interpreta como un abandono o un rechazo, una injusticia, independientemente de ello, eso tal y como lo interprete, le va a marcar a esa persona. Cuando digo niño, niña, ¿vale? Para no estar haciendo distinciones. Aquí Eh, va a haber más niñas que Más niños, niñas, pero ¿no? sí, Va a ser más fácil. sí. Como persona le marca traumáticamente esa parte emocional. Y esa emoción que se queda ahí marcada hace que tú empieces a jugar ciertos roles. A partir de ahí empiezan a haber situaciones en los roles familiares, ¿no? Comentando lo de los roles. De repente, vamos a suponer, mamá, esta es una situación que suele pasar mucho, ¿no? No por generalizar. Mamá se queda en casa, papá trabaja mucho. Como papá trabaja mucho, si empezamos con hermanos mayores o pequeños, suele pasar que el hermano mayor o hermana mayor suele ocupar, si papá está mucho fuera de casa, la hermana mayor o el que esté arriba suele ocupar un rol que no le pertenece. Cuando alguien en la familia empieza a ocupar un rol que no le pertenece, el de padre, el de cuidador, el de cuidar de mi hermana pequeña, el de mi madre no sabe sostenerse emocionalmente y como mamá no sabe sostenerse emocionalmente, yo me hago cargo de cuidar a mamá. Imagínate una niña de 10 años haciéndose cargo emocionalmente de una adulta de 30. Esa niña que se encarga de todo esto a nivel emocional, o sea, es que está ocupando un rol que no le pertenece. Y ese rol que no le pertenece le lleva a que como adulto empiece, o sea, de joven haya creado este patrón que sigue repitiéndose de manera subconsciente una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que de adulto, dependiendo de tu familia y tu historia, acabas tirando más para un lado o para el otro, o para tu energía femenina o para tu energía masculina. Y por eso es tan importante tener a alguien que te acompañe en el proceso, porque soy de los que cree firmemente en que si tú un vaso de agua lo quieres constantemente seguir llenando de agua, pero está agrietado, ¿qué va a pasar? Tú vas a estar constantemente queriendo llenar ese vaso. Y ahí te vas a tu energía masculina. Y lleno, y lleno, y lleno. Y estoy constantemente actuando, 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 actuando. Pero si yo no sano esa herida desde el origen, si yo no arreglo esa grieta, es que no vas a poder realmente conseguir nada más que desde el esfuerzo, desde el tener que pelear por conseguir las cosas, y eso solamente genera estrés, malestar, sigue haciéndote sentir insuficiente, porque volviendo otra vez a los orígenes, esa persona que está desde el hacer constante, es decir, muy descentrado en su energía masculina, internamente no se siente suficiente.
cree que no lo sabe hacer bien. Tiene probablemente ese síndrome del impostor a que le lleva que, como mi negocio estoy facturando 2.000 euros al mes, 1.000 euros al mes, no consigo que vaya bien, uno cree que no va bien y se cree que es por su culpa, porque no se ve suficiente. Y como no se ve Empieza a suficiente, hacer. y le lleva a una rueda que no para. Que de ahí, dependiendo, si luego no funciona, probablemente se vaya al otro extremo, porque somos personas de extremos. Como no funciona, hostiazo. Y me voy al lado izquierdo. Y ahora me voy al sanar. Y ahora estoy en el sanar, no actúo y sano, y voy de terapeuta en terapeuta, de respiración consciente a Kundalini, de Kundalini a no sé qué, a no sé cuánto, no sé quinto, y así es como nos conocimos. Sí. Me estaba sintiendo súper identificada en esto porque es totalmente justo, pasas de un lado, ¿no? Del hacer, de la energía masculina, del tengo que llegar, de emprendo por aquí, sino por allí, a cuando la invitada del capítulo 1 contamos, ¿no? Que ella crea esos espacios y yo tuve mi primera experiencia en un espacio muy en lo femenino, conexión con la energía femenina, pero claro, vas completamente al otro lugar, ¿no? Todo me hace daño, me meto para mí, no integras. Entonces, donde yo me siento ahora mismo también muy colocada es ahí, ¿no? Es la integración de lo femenino con lo masculino y, y eso es lo que yo en mi experiencia me ha hecho sanar y me ha hecho tener los resultados, que no es que sea más feliz por tenerlos, pero al final esa estabilidad pues sí que te da esa felicidad, ¿no? Y ese éxito, al final yo he comprendido que no tienes que buscar y buscar y buscar, ¿no? Es la conexión y el equilibrio es vivir en el día a día y ya estaría. Fíjate que dices el buscar, buscar. Yo recuerdo, yo vengo de mucho de la herida de abandono y de rechazo, ¿no? Y ese mi trabajo ha sido como ir sanando y ajustando toda esa parte. Y me acuerdo una vez, en una respiración, de hecho, en una respiración consciente, que me llegó el mensaje de, ya, o sea, a partir de ahora eres un encontrador y no un buscador. Como, Me encanta eso. es que el buscador está buscando constantemente fuera donde las respuestas están dentro. Y entonces te quedas otra vez en la energía femenina de no tomar las acciones y hacerte responsable. Y eso pasa en las parejas, que es lo que decíamos al principio. ¿Por qué no funcionan las parejas? Porque constantemente sigo buscando fuera sanar los espacios que vengo de dentro. No tuve papá, tengo herida de abandono de papá, es un ejemplo que yo, por ejemplo, lo he experimentado mucho. Como mujer, no está papá, como papá no está en casa, empiezo a buscar un hombre que cumpla el papel de padre. Entonces acabas buscando un hombre que de niño, simplemente lo que hizo ese niño fue ser padre en su familia. Entonces realmente se produce un desbalance y no hay una relación de adulto a adulta, sino que al final es de niño a adulto, luego de niña a adulto, o sea, siempre hay un desbalance y esa mujer acaba haciendo de madre de ese chico, luego el niño acaba haciendo de padre de esa niña y luego dices, es que me abandonó y se fue. No, tú estabas realmente buscando confirmar esa creencia de que te abandonan los hombres. Y así. Es que no quiero entrar mucho más porque entonces vamos a empezar a tirar aquí del hilo. Entremos en relaciones porque este es otro temazo. Antes de entrar ahí, sobre lo que has hablado de las heridas, yo tengo esta conversación con las mamis del cole, que son súper protectoras, ¿no? El otro día teníamos que apuntarles a un examen de inglés, no han tenido exámenes porque tienen 7 años, y entonces yo no le apunté y Ethan, que así se llama mi peque, salió súper agobiado porque no quería, era como que no quería examinarse, no quería, era la primera vez que se tenía ese proceso y salió muy nervioso, llorando, que no quiero, que no quiero, que no quiero. Y las mamás me decían, yo no le voy a apuntar, es que no hay necesidad de que pasen por ese proceso, ¿no? Y yo, bueno, lo que hice fue hablar con él y decir qué es lo peor que puede pasar. Vas, te hacen unas preguntas y si no las contestas bien, pues vuelves al año que viene. O sea, no pasa nada, no es algo grave, no va a pasar nada, no te vamos a castigar, porque él había puesto las expectativas de si no lo hacía bien muy lejos. Y yo le decía a las mamás, digo, es imposible
que tu hijo no tenga heridas de la infancia. O sea, suéltalo porque no le vas a educar nunca en la perfección. Tu hijo va a tener traumas. Me decían, ¿pero qué me dices? ¿Cómo me dices eso? Y obviamente todas lo hacemos lo mejor que sabemos y lo mejor que podemos. Pero hay que entender que, por lo que acabas de decir, cualquier niño y cualquier niña percibe desde su forma de percibir. No se trata tanto de lo que tú hagas, sino de lo que ellos perciban. Y es parte del proceso evolutivo y es parte del proceso de camino. Por eso es tan importante que cojamos esa responsabilidad de adultos, de acoger a nuestra mujer adulta de ahora y bueno, pues hablar con esa niña y tratar con esa niña herida y ahí un poco encontrar el equilibrio, que es precisamente lo que yo he hecho contigo. Pero para que quitar toda esa culpa a las mamás, que me venía ese sentimiento cuando tú lo contabas, van a tener traumas y es parte del proceso y es maravilloso después De el hecho, con lo crecimiento. que, perdón, ¿no? Con lo que compartes, eh, o sea, te voy a compartir ahora una herramienta, una clave que cuando yo entendí esto, de verdad hizo que todo cambiase internamente y sobre todo a las personas que ayudo. Como mamá, y si hay muchas mamás ahí también lo van a poder ver. Seguramente uno a lo mejor no lo ve en una, pero es mucho más fácil verlo en las mamás de los demás, ¿no? En los ejemplos de afuera. ¿Cuántas veces ves a esas mamás fuera de las vallas del colegio? Ten cuidado, no te caigas, come el bocadillo, haz esto. Enseñándole a sus hijos qué tan peligroso es el mundo allá afuera. Y a esto me voy con el círculo de seguridad. El círculo de seguridad, o nos vamos a la parte de base segura, cuando un niño a partir de entre los 6 y los 10 años que empieza a ser autónomo, independiente, que quiere salir al mundo a explorar, ese niño o esa niña necesita tener emocionalmente una base segura. Esta base segura, ¿qué es lo que pasa? Que cuando este niño dice, si salgo a explorar ahí y mi mamá o mi papá me apoyan y me hacen sentir que estoy seguro saliendo de manera independiente, entonces a partir de ahí me sentiré fuerte a la hora de explorar. Y es ahí cuando entonces en el futuro a estos adultos, yo aquí ya veo a dos adultos. El adulto que toma acción y dice este cabrón no tiene miedo en absoluto, y el que está acojonado para dar simplemente el salto de me voy a hacer autónomo. Este que le da miedo a hacerse autónomo, esa base segura, y hago así porque en el círculo de seguridad, si buscas en internet el círculo de seguridad, salen unas manos que acompañan, esa base no es segura emocionalmente hablando. Y tendrá mentores con mucha energía masculina que le va a decir, acciona, sigue esta estrategia, y haz esto, ya haz lo otro. Esa persona se va a pegar una de hostias porque emocionalmente no está sana, no está segura. Entonces, por más que actúe desde su energía masculina, siempre va a volver a su descentre en la femenina porque nunca se va a sentir segura y siempre va a estar necesitando seguir sanando. Lo mismo en las relaciones. Es que los negocios y las relaciones son dos espejos exactamente iguales. ¿Por qué hay mujeres y hombres que están constantemente cambiando de parejas? Porque creen, como no se sienten, como esa base segura de salir a explorar fuera no está bien, se sienten inseguras de manera interna, van siempre fuera a querer sanar y a buscar allá afuera lo que nunca tienen dentro. Y a querer, como decía, ¿no? Seguir ocupando esos espacios con algo fuera que el trabajo, si no lo hacen desde dentro, apañado vamos. No sé si me explico con el concepto. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es ir creando esa independencia de ellos acompañados y al final, por mucho que quieras retrasarlo, va a suceder y lo mejor que puedes hacer por tu hijo, por tu hija es acompañarle. Y que haga el examen, que tiene que aprender a caerse. Efectivamente, lo va a hacer, lo va a hacer. Lo va a hacer y seguramente que lo apruebe, porque ya ves tú, son exámenes de estos, de niños de 7 años. Pero me pareció muy curioso, ¿no? Esa primera experiencia, esto nos pasa de adultos, ¿no? Cuando te vas a hacer autónomo, que me ha hecho mucha gracia el ejemplo, pues te vienen todos los miedos, te vienen todas y si no tengo para pagar, y si no cobro lo mismo, y si no me va bien, y si no soy lo suficientemente buena como para... a mí me ha pasado con este podcast, ¿no? Todo lo que haces nuevo,
pues es como dar ese salto y te vienen esos pensamientos que te venían antes, ¿no? Al final es con acompañamiento y hacerlo a pesar del miedo. Y desde ahí también me gustaría que entráramos un pelín en relaciones. Aquí no podemos hablar mucho, pero sí que desde tu perspectiva, cómo las mujeres podemos adoptar en la relación el papel de mujer. Cómo volver a esa parte de energía femenina en la relación, ¿no? Sí, porque vuelvo a ir a mi entorno, hay mujeres increíblemente maravillosas, guapas, emprendedoras, inteligentes, saludables, que tú las ves por fuera, pero no tienen pareja y las parejas que tienen son mm, regulares o no les duran, ¿no? Eso es una parte que yo lo veo mucho en el entorno, la pareja. Vuelvo a lo mismo, sanar esa grieta, porque quizás en el mundo terrenal, en el fuera, esas personas que conoces han aprendido unas herramientas de supervivencia muy buenas que le han llevado a que en los negocios tengan éxito, pero no han aprendido esas herramientas internas que le hayan llevado a realmente, y cuando digo realmente es de verdad, perdonar a papá y a mamá, y no hablo de escribir una carta, porque las cartas, me conozco ya las cartas, ¿no? O sea, no es escribir y ya está, sino realmente esa sanación interna y de ahí en adelante entrar o sea, coger tu propio rol como persona, como adulta, volver en tu familia, salir del rol de si estás siendo papá en tu familia, salir de ese rol y conectar con tu rol interno, con tu rol de ocupar tu espacio en tu familia. Y dirás, joder, Nico, ya suena muy bien, pero ¿y cómo hago todo esto? ¿Cómo lo hiciste tú? Como yo he dicho, acompañándome de personas que sabían mucho más que yo y que ya habían pasado por ese proceso. He probado 1.000 millones de estrategias, 1.000 millones de herramientas, he probado un montón de cosas y a mí lo que realmente me ha funcionado es la hipnorrespiración consciente. Porque la hipnorrespiración lo que te lleva es a quitar todas esas capas que están en la mente, que están haciendo como que son capas que te ponen en modo supervivencia para no entrar en esas emociones, porque la mente piensa, joder, si vamos a sacar esta emoción, vamos a volver a sufrir. Entonces lo que hace es, con esta herramienta te quita todas las capas de una manera muy segura y conectas con esas emociones y te llevan a que realmente puedas sanarlas desde el origen. Y obviamente con un acompañamiento terapéutico también, que eso es lo que a mí siempre me gusta, como acompañar en ese proceso, para que la gente realmente conecte con ese rol que le pertenece. Entonces, en las parejas, ¿no? Que estabas haciendo la pregunta, la mujer que constantemente está buscando hombres que no le llegan, no le llenan, va a ser la verdad. La gran mayoría de estas mujeres no se sienten llenas, no se sienten seguras, no se sienten estables emocionalmente. Y tanto mujeres como hombres, ¿eh? Voy a hablar de mujeres porque es la pregunta, pero es exactamente lo mismo. Estas mujeres que no se sienten bien emocionalmente desde dentro, buscan hombres más blandos que ellas para que de esta manera ellas se puedan sentir las fuertes. ¿Y qué ocurre? Que como ya inconscientemente han escogido un hombre más blando, más femenino, que ocupa más ese rol de mamá en casa, ellas siguen ocupando el rol de papá en casa. Entonces, al final, es que el patrón es el mismo. Si sigues escogiendo hombres más blandos que tú porque tienes miedo de que ese hombre, si es más seguro que tú, más fuerte que tú, más proveedor que tú te vas a sentir más pequeña. Entonces, si no sanas esa inseguridad interna, vas a seguir buscando en Tinder, en Bumble, en eventos de desarrollo, de lo que seas. Es que el patrón es el mismo. Ocupa tu lugar en el rol familiar, perdona de verdad por papá no haber estado ahí, por mamá no haberte acompañado emocionalmente, y te lo digo en serio, son 2 clics que entran y es que a partir de ahí tu negocio, tus parejas, tu entorno, todo, absolutamente todo cambia. Me lo llevo también. Te voy a hacer una pregunta ya más personal. Yo me Como, abro. como hombre,
a la hora de elegir una pareja mujer, con un hombre colocado, con la energía, con el trabajo, ¿no? Entendemos como el hombre ideal que buscamos. ¿Qué es lo que tú buscas en una mujer? Por las heridas de las que yo he tenido que transitar, yo en mi caso vengo de esa parte de haber sido ese hombre más femenino. Era el hombre femenino, si bien siempre acababa con mujeres que habían tenido un padre ausente en casa. Con lo cual, digamos que inconscientemente buscaba una madre e inconscientemente yo hacía el papel de padre con ellas. Con lo cual estábamos ocupando roles que no nos pertenecían a ninguno. ¿Me explico? Yo hacía de padre, ella hacía de madre, yo hacía de hijo, ella hacía de hijo, pero ninguno hacíamos de adultos. Entonces, habiendo transitado toda esa parte, habiendo conocido varias parejas, de hecho una de las parejas con la que yo casi me caso, de hecho, eh, me metí ahí sin saberlo. No me daba cuenta y yo veía que ya tenía el perro, tenía la casa, tenía el coche, tenía la moto, tenía el paquete perfecto y, y hasta que por fin me di cuenta y me armé de valor de decir, sé que no es aquí. Entonces, repíteme la pregunta. ¿Cómo eliges a una mujer o qué ¿Cómo elijo? cualidades tiene que tener una mujer Vale. equilibrada ahora mismo? Entonces, ahora sé por qué te lo explicaba. La comunicación. Para mí, algo fundamental es que una persona decida hacerse cargo de sus marrones emocionales, sus traumas emocionales, lo que esa persona tenga a nivel interno, que esa persona se haga cargo. Yo te acompaño hasta donde tú lo necesites y yo así lo decido, pero yo ya no me hago cargo de nada porque no me corresponde a mí. ¿Vale? Te acompaño hasta donde tú decidas, pero yo no me hago cargo. Entonces, alguien que decida hacerse cargo de seguir sanando eso para mí es fundamental. Porque todos seguimos sanando, ¿eh? Nadie somos perfectos, o sea, todos seguimos aprendiendo. Y como decía, la comunicación es clave. La comunicación es fundamental para mí, para que cada uno en ese proceso de hacerse responsable podamos comunicar, oye, esto no me ha parecido, esto me ha parecido, y sin la necesidad, que como así yo lo experimenté, por eso para mí es como un must, es una regla, es el hecho de, oye, esto no me parece bien, esto sí, esto me gusta, esto no me gusta, y comunicarlo desde el no echarte la bronca a ti, no tirarte a ti el melón encima, sino decir, oye, esto no me parece que hayas actuado de esta manera, ¿cómo podemos resolverlo? ¿Cómo podemos encontrar algo entre medio? Entonces, para mí eso es fundamental. Y en la cama. Para mí eso es, es la verdad. O sea, en esa parte es fundamental también que haya esa conexión porque eso es energético. Entonces esa conexión espiritual, esa conexión donde se sienta ese flujo de yo doy, yo recibo y que haya algo mutuo, ¡fua! Eso es uno de los pilares para mí también. Eso es otro temazo y se me ocurre que podemos hablar de ello. Es un temazo, un melón que podemos abrir. Así que si os gusta, si queréis que hablemos de sexualidad, conexión, relaciones, también dejármelo en comentarios que creo que puede ser muy, muy interesante. Por ahí me hacen así. Por ahí sí que quieren hablar de sexualidad, que es un tema que está como muy extendido, pero dentro del mundo del desarrollo personal no tanto. Y es un tema muy, muy importante, así que me gusta que lo hayas traído aquí. Por último, ya estamos terminando, así que si te queda algo por decir es el momento. Danos un tip. La respiración consciente es una herramienta que yo he probado, que he aprendido contigo y que a mí, dentro de que he practicado todas las herramientas que posiblemente hay en el mercado sin dejarme ninguna, es una de las herramientas que a mí más me han servido para soltar. La sensación que yo he tenido es la rendición. Y dentro de mi energía masculina, que es mucho más que la femenina, pues me ha ayudado mucho a soltar el control. Para personas que ahora no conocen la herramienta o que no la han probado, dame un tip para conectar de forma diaria. Vale. Respirar es gratis. Todo el mundo puede hacerlo. Todo el mundo tiene tiempo para respirar, con lo cual ya el no tengo tiempo, no tengo dinero y no sé hacerlo, ya son tres excusas que ya no nos sirven, ¿no? Entonces, cuando vas conduciendo en el coche, aquí en Madrid que hay tanto atasco,
vas conduciendo en el coche, no te voy a decir que cierres los ojos, pero sí simplemente conscientemente, la palabra es respiración consciente, conscientemente respira profundo 3 veces, 4 veces, 5 veces, una vez. Cuando respiramos, oxigenamos el cerebro. El cerebro está petado de dióxido de carbono, no puede pensar ahora mismo nuestro cerebro, está tan petado de... Está en modo supervivencia, para que nos entendamos. Entonces, cuando tú respiras, desactivas ese modo supervivencia y conectas la parte de la razón que te permite gestionar tus emociones. Entonces, cuando tú vas conduciendo, estás esperando en el semáforo, estás esperando a tu hijo que salga del cole, estás a punto de entrar en una reunión, como acabas de hacer ahora, un suspiro, que hoy sea uno, que mañana sean dos, que mañana sean tres, que te estás duchando y que sean 10. Y poco a poco ves implementando este suspiro. Y lo que le estás diciendo al cerebro cuando suspiras es: no hay peligro. En ese suspiro le estás diciendo: no hay peligro. Con lo cual, en tan solo 3 segundos, sales del modo supervivencia, conectas contigo y puedes empezar a tomar mejores decisiones desde otro lugar. Y eso es lo que hoy a mí, a día de hoy, me permite dirigir. O sea, tengo 2 negocios, dirijo una escuela en Suiza también a distancia, que es la Escuela Internacional de Inteligencia Emocional. Y gracias a la gestión emocional correcta, puedo tener tiempo libre, la mente en paz de, oye, voy a Madrid, vengo, sigo viajando, y las cosas siguen yendo bien gracias a esa gestión emocional. Entonces es fundamental que todo el mundo lo aplique en su día a día. Siento deciros que no estás soltero, chicas, porque estás vendido muy bien, pero tiene pareja. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que conectarse con esa energía femenina para atraer a hombres como Nico, que así a priori parece que está bastante conectado. Nico, ¿dónde podemos encontrarte? Fácil, en Instagram, en Respira tu estrés. Es fácil de recordar, respira tu estrés. Todo el mundo tiene estrés, todo el mundo sabe respirar, con lo cual respira tu estrés. Y ahí mismo tienes mi canal de YouTube, también donde comparto más herramientas, más formas de seguir trabajando esta energía femenina y masculina, que es mi especialidad al fin y al cabo. Y todo enfocado a parejas y negocios. Y bueno, ahí con lo que necesiten, respira tu estrés. Genial, pues Respira tu estrés. Nico también vendrá a las actividades del club Glow and Grow, que ya os iré dejando cositas por aquí. Y por resumir, equilibramos energía femenina, masculina, es muy importante para los negocios y para las relaciones, al final es espejo uno de otro. Nico nos deja el tip de respira conscientemente, me parece que es algo que es gratis, como él dice, pero que no hacemos. Entonces, 1, 2, 3 respiraciones en el coche y verás cómo tu día cambia. A mí me ha cambiado, por eso yo le traigo aquí. Pues con mucha pena nos tenemos que despedir aquí. Muchas gracias por venir, gracias por compartir este espacio con todas nosotras. Nos vemos en el próximo capítulo, donde vamos a hablar de dinerito, de abundancia, de manifestación, y vamos a hablar con una mujer muy exitosa en este aspecto. Así que no os lo perdáis. Nico, muchas gracias Muchísimas gracias a ti por y crear nos este vemos espacio. en el próximo capítulo. Empodérate, crece y haz que tu brillo sea imparable.